De nuevo para todos, para todos, para todas. Bienvenidos a este proceso de sustentación de proyectos de tesis del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Em, Vamos a realizar el proceso de sustentación del proyecto de tesis titulado Cartografías del agua en Tunja y Paipa a través de las artes plásticas. El proyecto de la estudiante Sandra Gabriela Nompaque Piracoca, dirigido por el doctor Sandro Romero Rey. Damos la bienvenida y las gracias a los miembros del jurado, a la doctora Manuela Rodríguez de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, a la doctora Albeley Rodríguez Bencomo de la Universidad de las Américas de Ecuador y al doctor Ricardo Lambuley Alférez de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El protocolo de la sustentación, tenemos que recordarlo siempre, la estudiante tendrá 30 minutos para presentar su proyecto de manera general, indicando los ajustes realizados con base en la lectura previa realizada por los jurados, que ya también tienen el documento ajustado en- y lo han leído. Luego los jurados en el orden, primero Manuela, después Albeley y después Ricardo, realizarán los comentarios durante un tiempo máximo de 20 minutos. Enseguida la estudiante mm, responderá a los comentarios, eh, también durante un máximo de 20 minutos, y luego los jurados se retiran a deliberar. Y nosotros esperaremos aquí en la sala y una vez regrese el jurado con el acta, daremos lectura al acta y una vez leída el acta se da por terminada la sesión. Entonces, con esto claro, damos la palabra durante 30 minutos a la estudiante. Buenas tardes Pedro Pablo y buenas tardes a todos, a mis jurados que están en remoto. Eh, Les agradezco el haber tenido el tiempo de enviarme todos esos comentarios, sugerencias, mm, como maneras de decirme no converse sola, converse con alguien más. Me parece tan importante que a veces pues a uno se le olvida que el documento no es solo para uno. Entonces yo agradezco eso y en esa medida fue que hice como mis variaciones. Hay algunas que todavía están en negociación interna. Entonces comienzo agradeciéndoles eso porque generalmente tiendo a olvidarlo si lo dejo al final. Muchas gracias. Entonces, Pedro Pablo leyó cartografías. Estoy en la primera discusión. Si es una cartografía, es la mía, no las cartografías ni nada de eso. Entonces, esa es como una, es una versión, sí, distinta. Entonces, es cartografía del agua en Tunja y Paipa a través de las artes plásticas. Eh, lo que voy a presentar, por supuesto, sigue el orden del documento, del formato, pero no es exactamente el formato. Mm, Entonces, este sería como la primera parte, que sería la justificación. Entonces, la justificación la ubico en las experiencias en el lugar y en el habitar. Cuando digo habitar, estoy queriendo decir cohabitar, coexistencias, porque uno no habita solo, ¿sí? Entonces, esa es la primera condición del habitar. El habitar tanto físico como el habitar biológico, el habitar que marca otros lugares que me parece como que la palabra a veces se me queda corta, o mejor mi palabra, no la palabra en sí misma. Entonces, esas experiencias primero son personales, de formación y de práctica. El lugar, Tunja, Paipa, ya está dicho, y hay otro lugar como de sentido que es el agua, y esa H que es el habitar, pero también es historia A, historias y cohabitar. Entonces, en esos elementos tanto personales, claro, tengo una historia personal unida al lugar, a los lugares, pero es una historia personal tejida con materialidades, con espacialidades y con performatividades también, las tres, o sea, tanto la formación como la práctica, como esos tres elementos. Entonces hablo de que hay corporalidades
que están encarnadas, que fue como la última parte desde donde la estoy lanzando, es decir, no estoy diciendo voy a coger esta disciplina artística, o sino están de alguna manera encarnadas en lo que he venido haciendo, no me voy a dividir, y porque me es difícil. Y, y la otra cosa es la performatividad, no tanto como una práctica artística, que lo es, claro, pero también es una práctica de la vida, actuar en la vida, ejercer el ejercicio de vivir, ¿sí? Entonces, con esos elementos empiezo a pensar y a reubicarme. Entonces, este mapa, ay, ¿con qué se puede? Bueno, con el mouse, ¿cierto? Listo. Entonces, esto es más o menos Tunja, donde está ubicado Tunja. Y en Tunja nace el río Chicamocha, que se llama en ese momento río Jordán por un lado y por el otro río Farfacá. Entonces, ese río es el río Chicamocha que va, recorre, pasa por Palpa, continúa y va a desembocar en el río Magdalena. En Tunja, entonces, ese río Farfacá, más o menos en este sector, queda ubicada la UPTC, que la nombro por ahí, donde está el santuario de los Muiscas, y esto sería Paipa, el, el acueducto donde va a hacer la pasantía, que la llamo residencia, es acá, y toda esta es una zona de lagos y de pantanos. Solo quería pasar, ubicar geográficamente el lugar. Listo. Entonces, han habitado, que no soy la única habitante, afortunadamente, han habitado muchos pueblos, ¿no? Los Herrera, los Muiscas, los invasores y ahora nosotros los mezclados, entonces no sabemos, somos varios pueblos. Y cada uno, a su manera, ha simbolizado el espacio, lo ha construido, y esas construcciones son también pensamiento, como lo ha marcado, como han marcado el lugar. Entonces, en ese situarme o en ese volver a andar, a caminar, entonces, de los textos que me recomendaron uno de los jurados, más que los textos, encontré una cita con la que pude conversar, que me parece interesante, porque una de las preocupaciones es cómo la cartografía o ese cartografiar no es una palabra, sino es un concepto, es algo que tiene que estar atravesando el documento y tiene que estar atravesando también lo que estoy haciendo. Sí, o sea, no es una palabra puesta ahí en ese momento. Después puedo hablar de por qué la usé. Entonces voy a leer esta cita para poder continuar. En encontrarse a uno mismo en una realidad compartida con otros. O sea, eso es o sea, la cita me resuena es ¿cómo hago para encontrarme en estos lugares con otros? O sea, porque el problema no es mío solo, necesito de otras ayudas. Esa es la parte más interesante del acto de cartografiar, la posibilidad de encontrar terrenos comunes. Entonces me pregunto, bueno, ¿cuáles son mis terrenos comunes en este momento, de los que voy a tratar a continuación? Y la necesidad de pensar las formas materiales y simbólicas que puedan facilitar ese encuentro. Entonces, en últimas, esas formas materiales, espaciales, que, digamos, están llamadas por una disciplina artes plásticas, pero son más, ¿sí? Eso es lo que me interesa de esto. Entonces, viene el planteamiento del problema en esos términos. Cómo hacer una cartografía del agua de Tunja y Paipa a través de las artes plásticas que conecte la historia, el presente y la experiencia directa con el lugar, y que nos permita pensar el agua. En ocasiones pensar el agua es o pensar con el agua, ¿sí? Por eso también necesito aliados, llamémoslos así. Necesito no solamente decir que es mío, porque no tendría sentido como un trabajo sobre el agua, de qué pienso yo o qué puedo hacer con el agua, teniendo problemas que he compartido con todo un grupo más grande. Y entonces voy a tratar de hablar de estos terrenos comunes que quisiera poder encontrar.
que sería más o menos como el estado o las referencias principales o los referentes principales que utilicé para hacer este documento. Entonces, están tres elementos ahí, que sería el cohabitar y la imagen poética son uno. Ese es un primer elemento. El otro son las prácticas artísticas locales de Tunja y Bogotá. Y el otro es los estudios sobre arte y agua en Brasil y Japón. Entonces, estas tres líneas son como maneras de ayudarme a entender cómo otros artistas o desde otros lugares han podido ver ese problema. Entonces, cohabitar y la imagen poética pensando que el lugar es nuestra casa común, que sería el planeta. Eh, ya no es solamente es un problema de Tunja o la casa tal o no. Creo que ahí hay unos elementos que me invitan a ampliar la mirada, a necesitar mirar desde otros lugares. Entonces digo, habitar directamente, esto, bueno, está directamente relacionado con el pensamiento de Bachelard, por eso estábamos hablando de la imagen poética, sobre la experiencia del espacio vital y las imágenes poéticas, para llegar a la capacidad relacional de Brigitte Baptiste, que es una cita que utilizo de Brigitte Baptiste, y de venir con de Haraway, quien se hace aliada de las ficciones para volver sobre las imágenes poéticas. Entonces, lo que trato de hacer es que no es solamente una discusión de científicos de las ciencias duras, sino que también ya los científicos de las artes, en este caso, llamémoslo a Bachelard, científico de las artes, entonces revisó cómo los artistas literatos habían hecho su ejercicio de pensar un habitar de otra manera. Entonces eso es a lo que le llamo la dimensión poética del habitar, a lo que hizo Bachelard con el agua, la tierra, el espacio y el fuego, entonces de tratar de dimensionarlo en otro lugar. Esta es la cita de Batiste. Somos seres relacionales que estamos imbricados, entretejidos con el resto de los seres vivos y con nuestra propia tecnología de creaciones. De manera que somos el resultado de cientos de miles de procesos que todos los días se están entrecruzando al punto que ninguno explica nada por completo. Entonces, me quedo con, bueno, ¿cómo somos seres relacionales? O sea, es como siempre aprendí de alguien, siempre tuve a alguien a mi lado para existir, ¿sí? Y hay unas relaciones que a veces no soy consciente. La otra es las tecnologías de creación. Las tecnologías sí, pero las tecnologías también, las tecnologías de hablar, las tecnologías de improvisar, la, son tecnologías como nos hemos hecho con el mundo o en el mundo mejor, ¿sí? Porque de eso es que se trata. Y como esos entrecruzamientos serían de conocimiento, de pensamiento, pero ninguno, que me gusta mucho, ninguno explica nada por completo. O sea, cada uno tiene un pedacito que es importante escucharse, entonces eso creo que tejer ese asunto me es difícil, y, pero pues ahí estoy tratando. Entonces, ahora pensemos en que lo que hizo Bachelard vino Sloterdijk y lo continuó, esa es mi manera de verlo, lo continuó en la trilogía de las esferas, y entonces lo que a partir del concepto de redondez, que solamente lo nombra Bachelard al final de la poética del espacio, dice la redondez del mundo y ya y lo deja ahí, entonces el Sloterdijk lo lleva a las esferas y especialmente al final en su tercer volumen, habla de las espumas, que sería como esta época, ¿sí? Es como la historia de la humanidad, del habitar de la humanidad y de todo lo que le ha sucedido, y claro, visto desde Occidente, porque pues él es alemán. Y eso me interesa, pero sobre todo me interesa más que lo que diga exactamente es cómo lo está diciendo. Y está utilizando imágenes
del arte contemporáneo para decirlo también. Son parte de los argumentos con los que construye el documento. Eso me interesa. Esta sería la otra línea, la de Tunja, específicamente es una revisión rápida, no voy a presentar los trabajos, sino lo que voy a señalar es que estas serían como las aguas de la sed, estas serían las del exceso, las de la abundancia, estas serían las de la simbología, pero también están las del disfrute. ¿Mm? Y esto, que son exposiciones, básicamente, revisé exposiciones del año más o menos 2024, mediados del 2024 al 25, que se estaban dando en Bogotá. Entonces, cuando se dice Colombia, pues realmente no es Colombia, sino es Bogotá, ¿sí? Y algunos casos que pude mirar los documentos directamente, pude estar con los objetos, en la espacialidad. Eso no está dicho en el documento en ninguna parte, pero eso tiene esa condición. Mm, digamos, tampoco los voy a explicar acá, pero me interesa señalar que en los anteriores, por ejemplo, no estaba en las aguas del alimento, que estarían aquí en esta otra, y un territorio también mucho más participativo que necesita de otras gentes, de otras personas para poder producir. Por eso estoy hablando de exposiciones, es decir, al interior de estas propuestas hay más propuestas, ¿sí? O sea, casi que uno podría hacer un trabajo distinto de ir a revisar en qué consistió cada uno de estos proyectos expositivos y a quién más invitó, cómo funcionó, ese sería otro trabajo que no es el que estoy haciendo en este momento, solamente es una mirada general. Los procesos, entonces, en Brasil y Sao Paulo, digo, en Brasil no, en Sao Paulo, específicamente en la USP, miré los documentos de las tesis de grado de artes visuales y también de los de urbanismo y arquitectura. Y encuentro su relación muy directa con la historia del arte, por supuesto con la geografía. Y una cosa muy interesante y es cómo se vincula tanto el urbanismo con las artes plásticas para pensar la ciudad, pensar ese Sao Paulo que tiene, creo que son como, voy a decir un número, alrededor de más de 200 ríos, pero que están totalmente invisibilizados en el espacio urbano. O sea, no hay forma de relacionarse. La gente sabe que por ahí corre un río, pero no hay, sí, no hay más y todo está canalizado. Entonces, eso me interesó mucho de los documentos de los brasileños. Los de Japón, entonces los trabajé con unos textos también producidos por la Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, el doctorado en Historia del Arte, y me interesaron específicamente los de arte contemporáneo. Los que refiero están dados por su capacidad de relación, por supuesto, con la geografía, por estudiarla, pero también por resaltar las materialidades de esos trabajos. Es decir, que hay unos trabajos que producen niebla y la niebla no quiere representar nada más allá que ser niebla, ¿sí? O sea, como una necesidad también de que no tenemos por qué ponerle un significado más allá a lo que es ese objeto como su materialidad y su presencia para nuestra vida lo es. ¿Mm? Ese tipo de objetos me interesan, entonces por eso hablo de las materialidades, de las espacialidades y de un concepto que es el flujo con el que lo ve Rodríguez en ese momento, uno de los trabajos que es un viaje sobre el río, donde el trabajo no es en sí mismo el objeto, sino es la experiencia de viajar por el río, ¿sí? Volver a viajar, poder tener esa experiencia y que es una experiencia, ellos dicen que espiritual, ¿no? En un Japón que no pelea tecnología con ese concepto, con esa idea de naturaleza que nosotros a veces oponemos. Ahora no quiere decir que estén muy bien o no se trata de eso. Y vuelvo un poco a Sloterdijk para volver a pensar esta agua que, pero ya es un Sloterdijk filtrado por Santiago Castro, que es como las antropotecnias, todas las que tengamos, las que hemos producido,
donde está, por supuesto, la educación, todos los sistemas, eh, tanto tecnológicos o demás, son los que han llevado a este estado, ¿sí? Entonces podemos querer no verlo, también están los negacionistas, pero pues de eso es que se trata, por eso es que me interesa. Entonces el objetivo. Construir una cartografía del agua en Tunja y Paipa que conecte la historia, el presente y la experiencia directa sobre el territorio mediada por las artes plásticas. Los jurados me hacían la observación, es la experiencia de quién. Entonces, por eso la experiencia de quienes participamos y también, bueno, aunque hasta ahora está puesto como, voy a decir una palabra, es un trabajo colaborativo. ¿Mm? Los objetivos específicos, también una de las recomendaciones es que esto podría ser, cada objetivo podría ser un documento, un doctorado por aparte. Esa es como mi angustia. Digo, no, no. Y digamos que, aunque antes eran 5, pero ahora son 4, el 2 y el 3 lo que buscan es ser aliados del primero. ¿Mm? Y ese primero lo que va a producir en un momento es un socializar esos experimentos que hicimos juntos. Entonces, ese primero que es indagar, recoger la memoria y las experiencias de los vecinos del agua en Tunja y Paipa, indagando y recogiendo los experimentos, o sea, lo que hagamos, ¿sí? De esas activaciones. O sea, creo que el espacio ese es el lugar para que encontrarnos y que pasen cosas. Ahora entonces, el cómo todo esto. Entonces son los modos de hacer y para cada objetivo entonces un modo de hacer. Pero entonces voy a empezar con el 2 y con el 3. Voy a dejar el uno y el 4 para posterior. Entonces, identificar y estudiar las transformaciones históricas articuladas a las imágenes artísticas y a las transformaciones urbanas relacionadas con el agua en Tunja y Paipa, pensando las materialidades del espacio y las materialidades también simbólicas, los objetos simbólicos. El 3, identificar y estudiar en artes plásticas, en prácticas artísticas contemporáneas en la región y en la colección de arte contemporáneo del Banco de la República relacionadas con el agua y producidas en los últimos 5 años, interrogando la relación entre la producción de representaciones y de imágenes, o sea, las voy a interrogar a ellas con relación al agua, ¿sí? Y cómo, eso también está dicho, cómo están en beneficio de lo que yo quiero decir con el documento, es decir, que tengo que encontrar una coordenada de coincidencia para poder conversar con ellas. Ahora vámonos para el primero. Entonces, indagar y recoger la memoria y experiencias de los vecinos del agua en Tunja y Paipa, indagando y recogiendo los experimentos de las activaciones. En últimas, o mejor, eso se me relaciona mucho con las formas de ciudadanía, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer formas de ciudadanía pensando el agua? Y lo mismo, el socializar los experimentos es como no se trata de un espacio expositivo, museal, no sé de qué tipo, sino sobre todo cómo ese lugar es un lugar de encuentro nuevamente. ¿Mm? ¿Cómo producirlo de esa manera? Entonces son espacios comunales o del arte, pero en Paipa. Esto que acabo de presentar fue a partir de también de la idea de Reinaldo Lagadaga, la leo,
se interrogan las relaciones entre la producción de representaciones y de imágenes y las formas de ciudadanía. Esto es en estética de la emergencia. Entonces, cómo pensar también el modo como hago es también cómo esas lecturas que he hecho y todos esos ejercicios de otros me ayudan a entender lo que estoy haciendo y a, pues, ajustarlo. Entonces, lo que en últimas, estos modos de hacer quieren señalar es una propuesta que había hecho James Clifford, que son las zonas de contacto. Las zonas de contacto mm, para encontrarnos, relacionarnos e intercambiar modos de pensar y de ser. Entonces, ¿cómo producir eso? Es como el problema de la metodología, que es fácil decir, bueno, fácil no, le debió costar mucho tiempo llegar al devenir con, ¿sí? Eh, Eliana Márquez lo propone como un toque, pero no es un toque de esto, sino o sea, como un punto de contacto. Yo digo que así como Didi Uberman nos dice que hay que cerrar los ojos para ver, entonces también hay que empezar a buscar eso. Y lo tocante en lo tocado de Derrida. Entonces, Liana Márquez nos propone, o ella trata de decir o definir, no tanto como definir, como acercarse a una idea de qué podría ser el laboratorio. Y dice, bueno, más allá de la cosa física, de la construcción, no es esa, sino el surgimiento entre nosotros de un lugar inédito, cuya cuadratura, si así se puede llamar, siempre estará por comenzar, pues solo vendrá demarcada por las personas, las prácticas y los procesos artísticos que allí se den cita. Entonces, quienes demarcan el espacio son las personas, o sea, los que puedan, a los que pueda convencer de que me acompañen, las prácticas que cada uno en sí lleve y los procesos que podamos desarrollar. En ese sería el laboratorio que hace parte de la residencia. Y también me valgo de Dessertón, de esta cita, la práctica del hombre común y sus ardides para gestionar opciones cotidianas indisociables de un resolutivo arte del hacer. El hombre común, ¿sí? O sea, creo que también es como los artistas y la gente no, sino eso también como esa capacidad para, para tener experiencias, pues es de todos, solo que las vamos refinando. Ay, ¿qué hice? Entonces, utilizo otros elementos relacionales. Claro, está la espacialidad, la materialidad, lo simbólico, pero eh, ese cuerpo sale a caminar, hace compras, va a, bueno, en una época a cargo del agua, ¿sí? Entonces, de esos recorridos son los que me interesa, de cómo poder lograr esos espacios, de ir a los lugares del agua en este caso. Entonces, hablo de cómo, por ejemplo, pues la deriva para los artistas, de los letristas, pues era una práctica artística. Nosotros la nombramos un poco distinta, que es el deambular, el deambulatorio, más cercano y más próximo al concepto de viaje, donde el viaje no consiste exactamente en el recorrido, sino en producir la escritura de ese recorrido. Es decir, el viaje existe cuando lo empiezo a contar. Entonces, ese es el lugar que me interesa. Entonces, lo que vamos a hacer son experimentos o experiencias y como cualquier laboratorio, cómo se producen esos registros. Lynette Hunter habla del documentando, de estando al lado para poder escribir con escribir de lo que nos pasa, de lo
de cómo nos cambiamos y empieza a existir una responsabilidad con ese otro. Entonces hablo de que la cartografía también es una metáfora por el momento, o cartografiar en este momento es una metáfora para poder hacer. Y cito a Levinas para pensar en un problema ético de darle la cara, ¿sí? De estar cara a cara en esos espacios de encuentro. Básicamente, pues no modifiqué más allá de los resultados, están más o menos los mismos. Lo que sí hice fue introducir un poco más elementos de la tabla de contenido, que pues no los había, estaban hechos, pero no los coloqué. Eh, la introducción que por ahora también es una conceptualización de qué sería cartografía como método también de trabajo, o sea, hay que profundizarlo. Estos capítulos son por ahora eh, como ideas con las cuales quiero trabajar específicamente, por ejemplo, los lugares del agua no, de culturas en tensión, porque no son solamente dos, y a través de estos elementos que tengo ahí, el capítulo 2, el capítulo 3, el del capítulo 3 de potencias del agua, máquinas agua, me interesa mucho porque es con Paipa. Entonces, Paipa, claro, está toda la zona industrial en parte, pero también está el Maquinas Turismo y todo el proyecto de confort que se propone. El otro problema, digamos, que me recomendaban los jurados, es el encuentro del agua con el arte. Digamos que puse Colombia suavecito porque de pronto es con el arte en Bogotá, ¿sí? O sea, no pretendo hacer una cosa gigantesca, sino, como ya los dije, que estos otros elementos me sirvan para poder hablar. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Gabriela. Entonces vamos a dar paso, en primer lugar, a Manuela Rodríguez para los comentarios. Manuela, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Agradecida por la invitación de ser jurado de este trabajo. Eh, bueno, los comentarios fueron hechos y creo que la mayoría fueron respondidos y retrabajados. Yo creo que esta es una instancia de comienzo de una investigación que tiene mucho futuro y que va a ir mutando también en el proceso mismo del proyecto, del proceso, de la investigación. Yo rescato muchísimo esta articulación que vos proponés entre algo que uno podría pensar como una dimensión histórica, ¿no? Histórica sensible respecto del agua y de lo que es el territorio y de lo que es la relación de la población local con ese recurso, que tiene todo como, el proyecto tiene todo un costado que va en esa búsqueda de entender cuál es la relación que la gente tiene, ¿no? Con ese espacio, con ese habitar. Y por otro lado, bueno, lo que tiene que ver con el arte, con el aspecto estético, con el sentido poético, con la manera en la que los artistas han pensado el agua. Y entonces me parece que el mayor, el lugar más profundo que tiene el proyecto es esa articulación de esos de esas como dos ramas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la propuesta del laboratorio es una propuesta que te permite, eh, bueno, poner a jugar algo que por un lado es un archivo histórico, ¿no? Es un archivo histórico que tiene que ver con el contexto, con la colonización, con el mundo prehispánico, o sea, con un montón, muy denso, ¿no? Con una densidad histórica muy profunda, con el lenguaje artístico y estético y cómo eso puede eh, ser cruzado para esto que vos decís como gente del común, ¿no? Como, bueno, los habitantes, la gente que está ahí viviendo y que por ahí no tiene el lenguaje del arte a mano para pensar en eso que es tan vital y que es tan cotidiano que a veces ni se piensa, ¿no? Porque realmente uno convive con eso.
Entonces me parece que esa es la potencia mayor del proyecto, me parece que es muy interesante ver qué pasa, qué sucede en ese laboratorio, qué encontrás vos ahí para hacer esta cartografía o este mapeo de los sentidos, de las vivencias, de las experiencias, de las ideas que giran alrededor del agua. Así que en ese sentido, nada, celebro, me parece que es interesante, me parece que es potente, que tiene como una linda proyección para poder incluso, porque algo que yo sentía que por ahí faltaba como ajustar un poco más es, bueno, pensar cuáles son los resultados o de qué manera este proyecto puede como intervenir también en el contexto social, en el habitar y en el vivir cotidiano de la gente. Y yo creo que está llevando un lenguaje, que es el lenguaje del arte, a gente que a lo mejor no tiene esa experiencia y que con esa información puede incluso transformar su propia experiencia con el territorio, su propia experiencia con el agua, y incluso de manera politizada, ¿no? Poder pensar el problema del agua, que es un problema, es un gran problema, de una manera que no sea solamente con la palabra, ¿no? Con la noticia, ¿no? Digo, la noticia del peligro, sino con la cuestión de poner el cuerpo, de poner la imaginación, de poner la experiencia histórica a dialogar, y entonces eso politiza el agua de una manera diferente. Y eso me parece que también es un resultado esperable que es muy interesante, ¿no? Muy potente. Así que bueno, no tengo mucho más porque las cosas que por ahí sentía que había que ajustar, que era esto que yo te decía del concepto de imágenes o la cuestión por ahí metodológica de poder ver herramientas específicas, porque bueno, vos estás trabajando con muchos materiales, material de archivo, material de encuestas o de entrevistas, ¿no? Es como, es mucho, es un montón. Entonces por ahí está bueno como sistematizar eso para que te sea posible hacerlo, ¿no? Para que no te sea inabarcable. Pero bueno, eso también se va a ir encontrando en el proceso y lo vas a ir como, parece, resolviendo, ajustando y achicando también. Pero en principio eso, lo festejo, me parece que es un proyecto muy interesante, imposible de hacer. Muchas gracias, Manuela. Entonces vamos a seguir con Albeley. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Eh, También ha sido un gusto revisar este proyecto. Quería también elogiar esta metodología del doctorado. Yo hice el mismo doctorado que Pedro Pablo y el plan de tesis es un proceso importantísimo, porque allí organizamos un montón de ideas, pero también en nuestro deseo de abarcar muchas cosas, nuestra pasión por el tema y todas las aristas que aparecen a medida que vamos estudiando y que además en nuestro caso, en el campo del arte, es muy particular porque tenemos las materialidades, tenemos asuntos teóricos, pero al mismo tiempo estamos trabajando con artistas, con propuestas, cada una singular que abre ventanas nuevas en cada caso y que como dice Sandra en su proyecto, como lo plantea, va abriendo nuevas ventanas, nuevas interrogantes que son cada una distintas. Entonces es difícil sistematizar y por eso coincido con Manuela y coincidí cuando hice los comentarios en el asunto de trabajar metodológicamente de manera que el proyecto sea realizable, que no se desborde en el tiempo y en esas ventanas abiertas, ¿no? Entonces, el trabajo que hace el doctorado al poner desde el principio, desde el plan, desde el proyecto, en la revisión con otros, es realmente muy valioso. A mí me costó en mi propio proceso hacer, por ejemplo, el discernir entre los objetivos y aquello que quería trabajar. Finalmente a veces no conectaba, ¿no? Era difícil para mí entre tanto material conectar o hacer coherente
un punto con el otro, ¿no? Entonces, creo que este ejercicio de diálogo es muy, muy importante. Y otra cosa que quería antes de hacer los comentarios puntuales es que quiero ver los resultados de la tesis, quiero tener la oportunidad de conocer cómo termina todo este proceso, ¿no? Por lo mismo que decía Manuela, de que va a ir modificándose. Este es el proyecto. Entonces, luego vendrán las modificaciones que la propia dinámica que estás planteando, Sandra, va a arrojar, ¿no? Con respecto a los comentarios, bueno, yo te hacía muchas preguntas, Sandra, en el formato de evaluación. Sobre todo te hacía muchas preguntas, porque me da mucha curiosidad eh, cómo vas a resolver ciertos aspectos, ¿no? Entonces, mm, uno de los aspectos que comentaba yo y que todavía creo que puede trabajarse más en el desarrollo de la tesis es tu experiencia. Tienes una gran experiencia alrededor de este asunto del problema que estás planteando, ¿no? Tienes tu propia experiencia desde la infancia con el agua en el territorio. Tienes también unas experiencias en relación con procesos académicos, investigaciones artísticas además, que están relacionadas con este problema del agua desde los abordajes que estás planteando. Esto, en el desarrollo de tu proyecto, está planteado y luego queda como una referencia. Mm, Yo creo que es posible hacer una especie, aprovechando la misma dirección que estás planteando, de la etnografía, ¿no? Desde el arte, que es uno de los puntos que, que, que tienes como punto de interés. Creo que es posible hacer esa conexión, es decir, aprovechar que has hecho toda esa experiencia desde tu vida y desde tu experiencia docente también eh, dentro de este proceso. Creo que es importante, de hecho, ¿no? Que esto ocurra, que no quede como una mera referencia. Por otro lado, em, tú estás todavía trabajando en tu propia aproximación a la cartografía. Es algo que veo que has hecho el ajuste en la última versión del proyecto y que está todavía tejiéndose o elaborándose, cocinándose. Em, Has planteado la idea de que esa cartografía surja del trabajo colaborativo, lo cual me parece que es un acierto ya de entrada. Y también planteas que ese trabajo colaborativo está relacionado con algo que planteabas ahora en tu presentación, con el deambular y la deriva de ese deambular, ¿no? Desde el aparato teórico que tú estás trabajando. Ahora, ese deambular y esas derivas del deambular pueden tener una aproximación política. Y a mí se me venía a la cabeza la experiencia que me parece más pertinente en este caso, que es la experiencia de un colectivo que seguramente Manuela conoce, que es el colectivo Iconoclasistas, que ha tenido varias experiencias, primero en Argentina, luego en varios países de América Latina, que son muy interesantes, que son mapeos colectivos
que están relacionados con esa idea de contracartografía en el sentido de que habiendo una cartografía oficial, lo que se plantea es poner en el mapa aquello que no está puesto en el mapa, que no existe en el mapa oficial, porque no le interesa a la oficialidad, al poder que aparezca, ¿no? Y, entonces creo que ver esa experiencia y tomar de ellos algunas de las estrategias, ellos tienen un manual inclusive, eh, sería un asunto que podría permitirte avanzar sin partir desde cero, en ese sentido, ¿no? Porque son artistas y están planteando una estrategia que creo que te puede ser útil. De resto, sí, había otro detallito que tiene que ver con, permíteme mirar un momento tu documento. Me gustaba mucho tu propuesta de asimilar esta experiencia como un pensamiento espacial y de acciones. Esa era una cosita que tenía subrayada por aquí. Estás planteando una aproximación que no se deslinda de la conciencia de que hay unos cuerpos. Tú estás planteando hacer una cartografía colaborativa hasta donde vamos y yo diría que es una especie de cartografía, una contracartografía sensible, ¿no? Desde y con el agua y no solo eh, a partir del agua. Y lo que te quería decir tenía que ver con los resultados, porque en los aportes creo que hay valores que no están enunciados en el documento, pero que es importante que estén. Cuando mencionas el documento de tesis y la importancia del documento de tesis, pero los tres puntos que están en resultados esperados no están planteados y enunciados puntualmente en, en los aportes de la tesis, ¿no? Y su incidencia. Entonces, el informe de pasantía, qué, qué aportes a- están en el desarrollo de ese informe de pasantía? Yo diría que está mejor decirle, como lo has dicho en tu presentación, eh, eh, residencia y el laboratorio, ¿no? Como poner en valor eso, creo que es importante ya en los aportes. La publicación de los artículos no está mencionado y eh, luego la exposición, ¿no? Y en la exposición quería preguntarte, tú hiciste una mención en tu presentación diciendo que no se trata de hacer una muestra museológica en el sentido hegemónico, sino que más bien se trata de producir en Paipa espacios comunales. Entonces, cuando hablas de exposición, eso no queda claro en el documento y es interesante, eh, cómo estás planteándote esa exposición o cómo te imaginas esa exposición. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias al Beley. Le pedimos a Ricardo que pueda pasar acá para los comentarios, por favor. Bien, buenas tardes para todos. Buenas tardes a las maestras. Gracias por sus comentarios. Creo que mi comentario para Gabriela no va tanto en el sentido de presentar o formular comentarios en relación al trabajo. Yo creo que el trabajo ya lo revisamos y está para mí bastante
Tiene muchos elementos interesantes. Ella ya, por supuesto, ha recogido comentarios de 3 personas. Yo voy a hablar aquí más que desde la razón, desde el deseo. ¿Cómo me gustaría, si yo tuviera la posibilidad de elegirlo, cómo me gustaría proponerlo? Y lo primero sería invitarla un poquito a que fuese un poquito más arriesgada, más rebelde, más alternativa. Y partiría del comentario de la maestra con el concepto de deambular y deriva. Esa noción del deambular y de la deriva, pues daría para que un poco te pusieras en un lugar distinto para mirar, cuando tú hablas del habitar como idea, se me ocurre que ese habitar tiene muchas materialidades y están más o menos sugeridas, pero uno pensaría que una materialidad es la experiencia situada, la corporalidad concreta y las imágenes encarnadas. Serían como 3 maneras, 3 materialidades de ese habitar. Que construir el espacio, yo lo comenté en los conceptos, habría para mí, es como interesante que puedas reflexionar sobre cuál es la diferencia de hablar del espacio y el territorio o el lugar del agua o el territorio del agua o el espacio, ¿cierto? Y a veces en el lugar, cuando hablamos del espacio, a veces acudimos a hablar de lo rural y de lo urbano, es decir, como darse un poquito la pela para que estas categorías ayuden a entender entonces cómo se construye. Si hablamos del espacio, uno pensaría que construir el espacio significa nombrarlo, significa festejarlo, significa pisarlo, significa sufrirlo. Y en ese ejercicio de festejarlo, caminarlo, aparecen las tensiones. Entonces, qué interesante aquí que el tema de la memoria esté en el marco de poder construir o ayudar a construir o develar esas tensiones, de manera que puedan haber allí reflexiones desde lo político, desde lo estético, desde lo cultural, pensaría principalmente, para que no nos quedemos un poco en la parte de lo colectivo y lo social, sino darle un poquito de énfasis. Entonces yo te hacía una pregunta en mi comentario que vuelvo y la hago, pero no porque esto tenga que ver con la calidad de tu trabajo, ni más faltaba, sino porque me quedé con esa idea de por qué construir la pregunta con el cómo construir una cartografía. Entonces yo te decía, cuando la pregunta es el cómo construir una cartografía, estás poniéndote en el lugar de la respuesta que te obliga a pararte en una estructura lógico-formal. ¿Cierto? Para poder justificar el proceso y para poder validar un resultado. Yo te decía, ¿por qué no piensas en el qué? ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer con una cartografía? ¿Cierto? Y la pregunta del qué me daba la impresión que te permite traer un poquito más toda la parte experiencial, toda la parte performativa y toda la parte expresiva que está anunciada, pero que cuando siento que te instalas en el cómo, va a quedar, va a quedar un poco en el marco de justificar los diferentes saberes y cómo esos saberes se han imbricado, bien sea para ponerlos como conector de lo histórico y lo presente, sino pienso que si te ubica más en el qué, vas a estar un poquito más rebelde, te va a permitir un poquito desmarcarse de ese lugar del cómo. Ese es mi comentario, que no tiene nada que ver, por supuesto, con la calidad ni con la aprobación del proyecto. Muchas gracias, Ricardo. Permanezca aquí para la conversación con Sandra. Para que yo pueda ser más rebelde. Lo que pasa es que el formato es doloroso, pero eh, digamos en términos de lo artístico, por mí sería de otra manera. Es decir, ¿sí? O sea, como situarme, ay, permiso, a mí lo que me interesa es el caminar con, ¿sí? El ir por unos lugares, claro, por eso hablaba de que no estoy, ni pretendo, ni me interesa desconectarme de esas prácticas, ni cuerpo-mente, ni nada, todas esas versiones, porque, o sea, es decir, cuando me están preguntando, y mi práctica artística, pues es que esa ya también cambió, esa también ha venido cambiando y se conectó con esa experiencia de la infancia, que es la que viene caminando desde hace rato con, con mis abuelos, con otra gente que está en el camino
y por eso me interesa, digamos, como la historia en esos términos, o sea, como voy a hablar de una cosa como que no tendría que ver, pero tiene que ver, y es los muiscas les quitaron su lengua. Y siento, de alguna manera, que a las artes le quitan su lengua cuando les ponen estos formatos, ¿sí? Entonces eso es como una pelea que siempre estoy haciendo ahí, como cómo aparecer con la lengua de las artes, ¿sí? Por eso me interesan las imágenes artísticas, poéticas, porque ellas en sí mismas tienen su forma, su materia y su manera de decir y su presencia. Lo que pasa es que no tenemos esa lengua, o sea, como que no la hemos querido hablar. ¿Mm? Esa es como mi angustia, es como la lengua del mundo debe tener una lengua la tierra, ¿sí? Y parece que no la queremos escuchar, es como en esa relación. ¿Mm? Eso con respecto y tejiéndolo con los otros elementos, ¿sí? Entonces, el deambular, yo ya lo había trabajado y había hecho más que las derivas, y por eso la pelea también con lo urbano, lo rural, ¿sí? O sea, ¿de dónde saca Mar, oye, que todo lo rural es una campiña del romanticismo, ¿sí? Y que pues allá no hay nada que trabajar, ¿sí? Entonces es como, oye, todo está asignado, marcado, busquemos otros recorridos, de pronto nos encontramos otras cosas. Entonces, esa deriva es una deriva del deambular, insisto, como utilizando la imagen de la arquitectura, del deambulatorio, del espacio arquitectónico que fue pensado para los monjes, para caminar, para pensar, ¿sí? Pero no para irse por allá en divagaciones de no sé qué cosas, sino deambular nuestro propio mundo a ver qué pasa. Eso me interesa con esa relación. Voy a dejar ahí, si no, no acabo. Los comentarios transversales. A la, gracias, Sandra. Entonces, invitamos a Ricardo a pasar a la sala a la oficina del doctorado. Allá está Joana, para que puedan conversar los jurados y nosotros esperamos acá Ay, un la momento. profesora está indicando. ¿Cómo? Sí, sí, estoy levantando la mano por un detallito, una pregunta que se me pasó Sí. y que tiene que ver en parte el título dice el abordaje desde las artes plásticas. Entonces, en tu en la propuesta de laboratorio, tú estás planteando también otras artes, ¿no? La escritura, los sonidos, etcétera. Entonces, eh, Yo estoy pienso que pensando, estaría bueno considerar, yo sí, sí, dime. puede ser ajustarlo, sí, yo estoy pensando en unas artes plásticas expandidas hace rato, ¿no? O sea, es como, sí, no. Entonces, sí, porque si dijo Sí, artes, entonces, eso eso era lo es, que ya quería es. comentar. Gracias. Ponlo para que de una vez quede en la tesis y ahora y puedes dejarlo en las artes. De Lo las artes, dejas. ok, Le perfecto. quitas plásticas, le dejas, déjalo abierto y puedes, Exactamente. Listo, ¿cierto? muchísimas gracias. Listo. Para que quede ahora en la aprobación del acta, quede el título y no tengas que después hacer otro proceso. Entonces, muy bien, ahora van a pasar a la sala, allá las van a llevar a la sala con Ricardo para conversar. Nosotros esperamos acá. Bueno, buenas tardes. Continuando con el acto de sustentación del proyecto de tesis doctoral, a continuación voy a leer el acta número 4 del 14 de agosto del 2025. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, proyecto curricular del doctorado en estudios artísticos, se instala la sesión presencial para la sustentación del proyecto de tesis
titulado Cartografía del agua en Tunja y Paipa a través de las artes, presentado por la doctoranda Sandra Gabriela Numpaque Piracoca, código 2023-2606004, y dirigido por el docente Sandro Romero Rey. Una vez recibida la evaluación previa del proyecto por parte de los jurados, quienes consideran que el proyecto de tesis está listo para la sustentación, la estudiante se presenta a sustentación pública de su proyecto de tesis ante el jurado integrado por la doctora Manuela Rodríguez de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, la doctora Albeley Rodríguez Bencomo de la Universidad de las Américas, sede Ecuador, y el doctor Ricardo Lambuley de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En primer lugar, el coordinador del doctorado da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión, aclarando el procedimiento de la misma. Acto seguido, se procede a dar la palabra a la doctorante, quien expone el contenido general de su proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición del proyecto de tesis, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales fueron respondidas por la estudiante. Y enseguida los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado. Después de su conversación, acuerdan en forma unánime el dictamen de proyecto de tesis aprobado. Adicionalmente, el jurado considera necesario realizar las siguientes observaciones. El jurado recomienda revisar la relación entre la enunciación de los resultados y los productos esperados, y continuar avanzando en el ordenamiento de la metodología en función del material. Para constancia firman los 3 jurados y... Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a Sandra Gabriela y muchas gracias a los miembros del jurado. Y una vez leída entonces el acta, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias y nos vemos, los invitamos mañana a las 8 de la mañana para continuar con estas jornadas de sustentaciones de tesis.